Promoción de la Salud y Control Nacional del Cáncer vienen desarrollando esas actividades educativas para poder justamente compartir con todo el público este tipo de información de tan valioso interés para cada uno de nosotros. Es así que el día de hoy tenemos a la doctora Catherine Palacios Tairo, perteneciente al Centro de Detección y Diagnóstico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, quien el día de hoy nos dará la información del tema de vacunas y prevención de cáncer de hígado. Doctora Palacios, está en uso de la palabra. Muchísimas gracias, Verónica. Buenos días con todos. Como bien se mencionó, el tema de hoy es vacuna y prevención de cáncer de hígado. El objetivo de estas charlas es brindar la información necesaria para poder realizar una prevención adecuada, ¿no? La idea es ya no tener más pacientes que lleguen en estadios avanzados, ¿no? Y encontrar los cánceres en estadios iniciales para poder ser tratados o, en el mejor de los casos, evitar que estos cánceres se desarrollen. Uno de estos cánceres muy importantes es el cáncer de hígado. Es importante que sepamos mundialmente en qué situación se encuentra este. El cáncer de hígado, la incidencia, y con esto quiero decir que los casos nuevos que se presentan por cáncer de hígado actualmente hacen que el cáncer de hígado se encuentre en el 5º lugar. Es decir, en primer lugar, cáncer de mama, y estamos hablando para ambos sexos, cáncer de mama, seguido de cáncer de pulmón, luego de cáncer colorectal, próstata, estómago y de hígado. Vemos entonces que ocupa el 5º lugar como uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial. Estos son datos recientes porque son del año 2020. Pero entonces, si vemos en cuanto a la mortalidad, vemos que hay un ascenso, pasó del 5º lugar al 3er lugar, o un 8.3% detrás de cáncer colorectal y detrás de cáncer de pulmón. Entonces, si nos podemos dar cuenta o podemos hacer un análisis de estos dos gráficos, pues evidenciamos que este incremento o este ascenso del 5º al 3er lugar se debe muchas veces a que el cáncer de hígado, pues, se hace el diagnóstico, no tiene sintomatología hasta estar un poco avanzado, y sobre todo el cáncer de hígado, como vamos a ver, tiene como orígenes algunas enfermedades que tampoco dan muchas sintomatologías. Sí. Doctora Palacios, de repente, si puede alejar un poco el micrófono para ¿Sí? evitar este contacto, no sé si podríamos mejorar eso. ¿No me escuchan bien? ¿Se entrecorta? No, sí se escucha. Si no se escucha algo chilloso, de repente es el micrófono que está muy cerca. No, estoy usando el micrófono de la máquina. Ah, ok, doctora. A ver, lo vamos a bajar un poquitito. ¿Me avisan, sí? Ok. Entonces, este incremento o este ascenso de un 5º a un 3er lugar, pues nos permite evidenciar que estos pacientes con diagnóstico de cáncer, pues los estamos diagnosticando en etapas avanzadas, que no nos permiten hacer un adecuado diagnóstico, incrementando la mortalidad de nuestros pacientes. Esto ocurre a nivel mundial, pero si vemos entonces a nivel nacional, vamos a ver que quizás ocurra lo mismo que pasa a nivel mundial. A nivel mundial, entonces, como les había comentado, vemos acá, de igual forma, la incidencia y la mortalidad. La incidencia corresponde a las barras azules, que vienen a ser los casos nuevos de pacientes diagnosticados con cáncer de hígado. Y las barras rojas, pues los pacientes que fallecen a causa de esta patología. Podemos ver Sudamérica en la parte final, en donde 4.3 corresponde a la incidencia, pero vemos que 4.1 es la mortalidad. Y vemos que ambas cifras o ambas barras tienen el tamaño similar. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de los pacientes diagnosticados con cáncer hepatocelular a nivel de Sudamérica, pues tienen una alta tasa de mortalidad. Y esto probablemente se deba a varios aspectos dentro de nuestro país, ¿no? Uno de ellos, el diagnóstico tardío, porque lamentablemente, y también la idea de estas charlas es enfatizar en eso, no tenemos mucha cultura de prevención, ¿no?
Los chequeos de prevención, las evaluaciones, se hacen cada 2 años y no es necesario que yo tenga algún tipo de sintomatología o enfermedad o dolor para yo poder acudir a un chequeo. Como les había comentado, el cáncer no tiene o no da síntomas en sus etapas iniciales. Por lo tanto, tener una cultura o un hábito de realizarme mi chequeo cada 2 años, así yo me encuentre en buen estado, es elemental, porque es durante estas evaluaciones que nos permiten a nosotros los médicos evaluar no solo el examen físico, o sea, no solo los hallazgos que encontramos al momento de examinar, sino también sus hábitos. Los hábitos con respecto a la alimentación, actividad física, consumo de alcohol, algunos hábitos nocivos y antecedentes familiares. Entonces, si nosotros podemos hacer una evaluación sumando los antecedentes familiares que ustedes puedan tener, sus hábitos de vida y el examen físico, pues nosotros podemos determinar cuáles son aquellas personas que tienen riesgo, no solo para cáncer de hígado, sino para otro tipo de enfermedades crónicas, ser hipertensos, riesgos de infartos y sobre todo riesgos de cáncer. Entonces, es importante la cultura de prevención. Además, obviamente, de tener acceso pues, a un centro de salud que me permita hacer ese examen de prevención, ¿no? Entonces, vamos en estas dos cifras que se parecen muchísimo, porque evidentemente la mortalidad es muy alta para el cáncer hepatocelular. Podemos ver a nivel nacional que estas cifras en el año del 2005 al 2010, pues nuestro país tenía en su gran mayoría cifras moderadas a altas en la zona de la sierra. Y vemos que para el periodo del 2011 al 2016 cambia un poco. La presencia o los casos diagnosticados de pacientes nuevos con cáncer hepatocelular disminuye a partir del 2011. Pero disminuye sobre todo a predominio de la zona de la sierra y incrementa un poco en la zona de la costa y de la selva. Ahora también debemos tomar en cuenta que muchas veces muchos de los pacientes sufren de alguna enfermedad y no acuden a un centro de salud. Como bien me dicen mis pacientes, muchos fallecen en la sierra o en la lejanía de sus hogares sin poder nosotros tener a veces los registros del motivo del porqué o del motivo del fallecimiento. Entonces, ¿han habido cambios en la estadística a nivel nacional? Sí, hemos visto un descenso en los casos de pacientes con carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado, pero sobre todo ese descenso se ha visto a nivel de la zona de la sierra. Ahora, ¿puede ser una mejoría en cuanto a los hábitos? Podría ser, pero también podría ser el hecho de que, como les comentaba, no hay un registro adecuado, es decir, mucha de la población fallece o decide no acudir a un centro de salud y decide continuar su enfermedad en sus domicilios, evitando que nosotros podamos tener una estadística adecuada. Entonces es importante que nosotros hablemos acerca del hígado, que en este caso es el protagonista, ¿no? El hígado es un órgano que se encuentra en la parte superior derecha, por debajo del diafragma y por encima del estómago y del riñón derecho. El hígado tiene funciones muy importantes. Una de ellas es la producción de la bilis. Produce la bilis para permitir que ésta ayude a la digestión, sobre todo de los alimentos grasos. Entonces favorece la digestión. Participa en la producción del colesterol y de proteínas muy importantes para ayudar a transportar las grasas por todo el cuerpo. También favorecen el almacenamiento y liberación de la glucosa. El hígado se encarga de la distribución energética. Por ejemplo, si yo como carbohidratos, una papa, arroz o el pan que puedo desayunar, este pasa a través del hígado, quien se encarga de la distribución, ¿no? Si, por ejemplo, el día de hoy voy a salir a estudiar, pues mi cerebro va a necesitar una mayor carga energética y enviará hacia esa zona una mayor cantidad de glucosa. Se encarga de esa distribución, así como también del almacenamiento de la misma. También se encarga del almacenamiento del hierro. También una de sus funciones principales es la desintoxicación, ya que convierte el amoníaco, que es un material de eliminación, en urea para su posterior eliminación a través de los intestinos.
participa en la depuración de fármacos y otras sustancias nocivas en la sangre, regula también la coagulación sanguínea y participa en la función inmunológica. Entonces vemos que el hígado no solo se encarga de la digestión, como muchas veces pensamos, ¿no? Que de repente porque tengo cálculos en la vesícula, tengo por eso es que, por ejemplo, tengo la boca amarga o de repente mucho vinagrera, y no es así. El hígado funciona en muchas, tiene un protagonismo en muchas funciones a nivel corporal. Distribución energética, desintoxicación, que es muy importante y que luego veremos que en los pacientes que sufren de cirrosis hepática, pues son pacientes que a veces tienen pérdidas del conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas de las sustancias que nuestro cuerpo, las sustancias tóxicas, es decir, producto de toda la digestión y que se deben eliminar, cuando el hígado no está cumpliendo una función adecuada, pues no la logran eliminar de forma correcta, llevando que se vayan acumulando estas sustancias tóxicas a nivel sanguíneo. Y es por eso que muchos de los pacientes o las personas que tienen cirrosis o que sufren de cáncer, pues van a tener a veces estas complicaciones cuando no logran tener una adecuada eliminación. Entonces vamos a ver que existen etapas del daño hepático. El hígado no va a convertirse en un hígado tumoral de un momento a otro. Existen etapas, es decir, un hígado sano pasará por una esteatosis hepática, es decir, tendremos un daño y tendremos sobre todo mayores depósitos de sangre a nivel celular. Imaginen que el hígado está compuesto por ladrillos. Cada cajón tiene una función. Dentro de cada cajón va a tener la capacidad de poder almacenar glucosa, de poder producir los precursores de la bilis, de poder realizar la desintoxicación, etc. Cada cajón va a tener una función muy individual. Pero ¿qué pasa en la esteatosis? Por diferentes causas, cada cajón se empieza a llenar de múltiples bolsitas de grasa, vacuolas de grasa. Esta es la esteatosis hepática. A mayor compromiso o mayor cantidad de vacuolas en mayor cantidad de las partes del hígado, pues va a haber una mayor degeneración. Si esta esteatosis hepática pasa de un proceso de leve, moderado, difuso, severo, va a continuar el siguiente proceso, que es la fibrosis hepática, es decir, la formación del tejido cicatricial del hígado. Como todos los cánceres, y el cáncer hepatocelular o el cáncer de hígado no es ajeno a lo mismo, conlleva o es necesaria la suma de una serie de factores que vayan a favorecer estos cambios. Entonces, si tenemos ya una esteatosis hepática, y si a esto yo sumo los malos o los inadecuados hábitos de vida, y estos persisten, van a hacer que entonces haya una reacción inflamatoria a nivel del hígado. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo tengo una inflamación? Pues el cuerpo busca sanar esta inflamación a través de una cicatrización. Y esta cicatrización a nivel del hígado pues se nota un cuadro de fibrosis. Esa fibrosis posteriormente llevará a la cirrosis hepática, en donde ya ese tejido cicatricial va a reemplazar al tejido sano. Entonces, en vez de tener células sanas, pues tendremos células cicatriciales envejecidas, acortadas, que no van a tener una adecuada función. Y lo siguiente de la cirrosis hepática pues será el cáncer de hígado, en donde al haber tal punto de degeneración, la célula pierde totalmente esa capacidad de autorregulación y empieza a proliferar o multiplicarse de forma rápida para formar o dar lugares a las tumoraciones. Entonces hemos mencionado como parte importante la cirrosis. Entre el 60 al 90% de los cánceres de hígado están asociados a la cirrosis. La cirrosis vamos a tener que va a producirse de dos formas. Tenemos el origen vírico, que está producido por el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, y el origen no vírico, es decir, la cirrosis que se produce por el consumo de alcohol, por estetosis hepática, sobre todo el hígado graso, por la hemocromatosis, que es una condición en la cual hay depósito excesivo de hierro a nivel del hígado, condicionando que haya un proceso de cicatrización y consecuentemente la cirrosis, y por las aflatoxinas. Las aflatoxinas son un hongo
que se encuentra sobre los cereales, los granos, sobre todo, por ejemplo, el maíz, y que se va a presentar en aquellos productos, como les había mencionado, granos, maíz, cereales, etcétera, que se encuentran o están almacenados en zonas húmedas y calientes. Entonces, si la cirrosis es una etapa principal o es protagonista del desarrollo o predecesor del cáncer de hígado, pues hablemos un poco de la cirrosis. La cirrosis es una enfermedad crónica que, como les había mencionado, es irreversible y que se caracteriza porque tiene fibrosis, cicatrices a nivel del hígado. Ya no es un hígado, ya no es un órgano sano, se presentan múltiples cicatrices y fibrosis y nódulos de regeneración. Es decir, el hígado, en su afán de querer recuperar o curarse, va a presentar nódulos como células nuevas. Estas células tratando de proliferar para tratar de recuperarse o reemplazar aquellas zonas que están envejecidas. Por lo tanto, entonces, imagínense un hígado en el cual tiene envejecido, tiene múltiples cicatrices, tiene fibrosis y tiene nódulos. Entonces vamos a tener un hígado que va por perder totalmente su forma. Hay una pérdida de la arquitectura. Y no solo de la arquitectura. Si nosotros hemos hablado que el hígado está conformado por una serie de cajones que están apilados uno sobre otro y que tienen cada uno una función elemental, pero vemos que entre cada cajón pues, se presentan estas cicatrices y nódulos de regeneración, evidentemente la función de ese hígado no va a ser la adecuada. Por lo tanto, en la cirrosis hay un envejecimiento crónico e irreversible del hígado debido a algún agente que está ocasionando esos procesos. Entonces vamos a tener un hígado en la cirrosis que no tiene una forma normal, que probablemente pueda verse más endurecido, que probablemente pueda tener bordes mucho más duros, y que obviamente no va a funcionar igual. Por lo tanto, esa función de producción de bilis, de desintoxicación, de protección inmunológica, de participar dentro de la coagulación sanguínea se ven alteradas. Y es ahí que nosotros podemos tener pues, la sintomatología de un cuadro cirrótico avanzado. Porque, ojo, hay que tomar en cuenta que cuando la cirrosis está empezando o cuando el hígado graso se presenta, no hay sintomatología. La cirrosis en sus inicios no tiene sintomatología. Ya cuando avanza y hay un mayor compromiso, pues vamos a ver que el hígado, al no poder tener la capacidad de cumplir sus funciones, es decir, al tener una adecuada eliminación de la bilis hacia el sistema digestivo, es decir, hacia las heces, pues muchas veces esta bilis pasará a la sangre, teniendo a nuestros pacientes con un tinte ictérico, ¿no? Una coloración amarillenta a nivel de piel, de mucosas, de ojos, manos, palmas de las manos, plantas de los pies. No va a haber una adecuada función de la coagulación, entonces tendremos que muchas veces presentan equimosis, moretones de la nada, o que de repente no coagulan fácilmente. Al no tener una adecuada inmunidad, pues nuestros pacientes van a empezar a presentar infecciones reiteradas, comunes, por ejemplo, como infecciones urinarias, de repente, o procesos inflamatorios intestinales, que van a estar repetidos una y otra vez, ¿no? Y que nos hacen pensar que puede estar sucediendo y muchas veces parte del despistaje, pues incluye alguna función hepática fallada, ¿no? Y obviamente la desintoxicación, que como les había comentado, al no tener un hígado con la capacidad adecuada de limpiar o eliminar las toxinas producidas por el cuerpo, pues se da una intoxicación a nivel corporal y son pacientes que a veces están desconectados o con pérdida del conocimiento. Entonces, esta pérdida de la funcionalidad y de la forma de la arquitectura de este hígado, que es conocida como cirrosis, pues se ha visto y es más frecuente a nivel de varones versus mujeres. Y la causa más frecuente, en primer lugar, es el alcoholismo, seguidas de las hepatitis virales. Pero actualmente está tomando también mucho protagonismo la esteatosis hepática no alcohólica, que posteriormente hablaremos. Entonces, si vemos que el alcoholismo es la principal causa de cirrosis, pues hablemos un poco de la cirrosis alcohólica. Esta se presenta en pacientes con un consumo excesivo y prolongado de alcohol. Ojo, que la cifra de consumo de alcohol, que luego la vamos a conversar, hace referencia a un consumo diario.
pero hay que tomar en cuenta que muchas veces pues en nuestra sociedad el consumo no se hace diario, pero sí a veces cada fin de semana, ¿no? Y en cantidades que a veces llegan a la persona a la inconsciencia. En el caso de las mujeres, pueden requerirse dosis menores a la de los varones para desarrollar cirrosis. Hay que tomar en cuenta esto, pues hay algunas regiones de nuestro país en las que sí hay característicamente predominancia en el consumo de alcohol por parte del sexo femenino. Y hay que tomar en cuenta entonces que ya la evidencia científica nos habla de que las mujeres tenemos mayor predisposición para desarrollar cirrosis. Al ingerir alcohol, es el hígado quien se encarga de metabolizarlo, y con esto se generan sustancias químicas que dañan al mismo hígado. Entonces, si yo consumo una gran cantidad de alcohol, genero una mayor cantidad de sustancias químicas que terminan siendo dañinas para el propio hígado. El consumo de alcohol en el Perú, hemos sido considerados como el tercer país que consume más alcohol a nivel de Latinoamérica. En los últimos 5 años se ha visto un incremento de las tasas de consumo. En los varones pasaron de un 18% que consumían en cantidades excesivas, de un 18% a un 30%, y en las mujeres de un 4.6% hasta un 13%. Ojo que este porcentaje estamos hablando de consumo excesivo, es decir, hasta la pérdida del conocimiento. Entonces, si uno se pone a pensar o evalúa muchas veces cuáles son nuestros hábitos, a veces la costumbre, ¿no?, que se tenía antes, bueno, ahora con pandemia mucho de esto se ha perdido, es que a veces los varones salían a jugar fútbol de repente un sábado, un domingo, y después de esto pues siempre había una celebración, ¿no?, que conllevaba el consumo de alcohol. Entonces, un consumo crónico, prolongado, es decir, y por eso recalco, no necesariamente tiene que ser diario, puede conllevar al riesgo también de cirrosis y con esto al riesgo de cáncer hepático. Muchos quizás incluso me dirán, no, pero yo no consumo mucho alcohol, pero si ustedes hacen una evaluación, pues a veces siempre, ¿no?, hay una reunión, sí, una vez siempre, cada 15 días hay una reunión y hay consumo de alcohol. Pues hay que evaluar porque no solo el alcohol participa en el riesgo de cirrosis y con esto el riesgo de cáncer hepatocelular, sino también otro tipo de cánceres como el cáncer colorectal y el cáncer de estómago. Se ha evaluado, se ha visto, más del 85% de la población mayor de 15 años ya ha consumido alcohol alguna vez en su vida. Y esto hay que hacer hincapié porque es nuestra juventud en la que se está viendo un mayor consumo de alcohol. Se ha comprobado entonces que el inicio del consumo de alcohol en promedio en nuestro país es a la edad de los 13 años, con una problemática de que 4 de cada 10 escolares han probado alcohol en algún momento de su vida. Esto probablemente, aunque se tiene pues muchas veces el alcohol o la diversidad de alcohol que existe no solo en nuestro país, permite pues que muchas veces ciertas variedades estén al alcance del bolsillo, que sean muy, pero muy baratas. Segundo, la publicidad que existe a nivel en el televisor, en la radio, o incluso que podamos evidenciar en los mercados, supermercados, pues es evidente, ¿no? A pesar de que hay una edad legal para el consumo de alcohol, pues muchas veces esto no se cumple, ¿no? Y esto lo podemos ver simplemente en las discotecas o en los clubs de muchos de los distritos en donde evidentemente se encuentran hasta adolescentes o menores de edad, ¿no?, en los cuales se debió quizás pedir algún tipo de identificación, pero esto no sucede. Entonces no hay tampoco una adecuada restricción para aquellos menores de edad. Y evidentemente, si se inicia a temprana edad y este consumo de alcohol es crónico y en cantidades mayores, pues esto va a favorecer a que haya un mayor riesgo de cirrosis y de cáncer hepático. ¿Cuánto es el consumo de alcohol que me va a incrementar el riesgo? El consumo de más de 80 gramos por día durante 10 años producirá cirrosis. Y a esto iba y recalcaba el hecho de que no es necesario que esto fuera por día,
porque si hacemos una comparación, por ejemplo, en estas bebidas, entre las cuales tenemos cerveza, ron, una copa de vino y un shot de tequila, pues vemos que cada una de estas unidades contiene 13 gramos de alcohol. Por lo tanto, para yo llegar a 80 gramos, deberé, por lo menos en cuanto a cervezas, consumir 6 cervezas, que muchas veces se consume esta cantidad o incluso más, ¿no?, en un fin de semana. Entonces debemos evaluar que, sumado a esto, a la concentración de muchas veces de alcohol o incluso la cultura que tenemos de mezclar estas bebidas, pues va a incrementar en mayor proporción el riesgo de cáncer hepático. También vimos que otra de las causas de la cirrosis, predominantemente y siguiendo al alcoholismo, pues son las causas de tipo víricas. Y con esto quiero hacer referencia al virus de la hepatitis B y al virus de la hepatitis C. Es necesario también que ustedes conozcan que existe también el virus de la hepatitis A, que es el más común y que se contagia generalmente durante la infancia. No va a provocar hepatopatía crónica, es decir, esta es una condición que tiene cura y no va a conllevar a que hagan todo el proceso de cirrosis y posteriormente riesgo de cáncer. La hepatitis A o el virus de la hepatitis A se contagia a través de los alimentos o del agua contaminada o de estar en contacto con alguien que está con hepatitis A, y es por eso que es frecuente el contagio durante la infancia. No suele ser mortal, la sintomatología suele ser muchas veces dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, a veces ligera ictericia o dolor a nivel de la región del hipocondrio derecho en donde se encuentra el hígado. Pero como bien les dije, pues es una condición que no se cronifica, es decir, que tiene cura. Al no cronificarse, es decir, al no volverse crónico, pues no tiene riesgo de progresión hacia cirrosis y cáncer. Pero entonces, y esto es importante que haga la diferenciación, porque si ustedes alguna vez o sus padres les hicieron referencia que tuvieron hepatitis de jóvenes, pues muchas veces ha habido el caso de pacientes que por confusión me refieren que tuvieron hepatitis B de niños, lo cual sería pues algo muy, muy diferente y que le incrementaría algún tipo de riesgo, pero explicándoles y haciendo la comparación, pues se evidencian o se dan cuenta que lo que tuvieron fue una infección por un virus de hepatitis tipo A. ¿Y por qué ustedes pueden saber o pueden llegar a diferenciar esta patología? Porque el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C tienen como características otras formas de contagio. El virus de la hepatitis B, que es el tipo más grave de hepatitis viral, pues se contagia por transmisión sexual, por transmisión perinatal, es decir, cuando la mamá presenta la infección y a través de la placenta transmite esa carga viral hacia el feto. Y por el uso de agujas contaminadas o en sí el uso de transfusiones sanguíneas. Este tipo de virus de hepatitis B o la infección por el virus de hepatitis B, en más del 90% de pacientes pues llegan a tener una curación, pero existe el otro porcentaje del 10% que sí presentan una cronificación, es decir, quedan con una infección de hepatitis B crónica, que les puede o va a incrementarles el riesgo para el desarrollo de una cirrosis y eventualmente un cáncer de hígado. El virus de la hepatitis C también tiene transmisión sexual, tiene transmisión de tipo perinatal, pero predominantemente su transmisión se hace a través sanguínea, es decir, por las transfusiones sanguíneas o contagio de agujas contaminadas. Pero, evidentemente, en los bancos de sangre, cuando uno requiere de transfusión sanguínea, pues pasan las evaluaciones o el donante va a pasar las evaluaciones necesarias para evitar que haya este tipo de contaminación. Se presenta en menor proporción, eso es correcto, y afecta solo al 2% de la población. En este caso, el virus de la hepatitis C no tiene vacuna, pero los tratamientos pueden llegar a curar completamente a los enfermos. De igual forma, hay un porcentaje mucho menor, menos del 10%, que pueden presentar una infección crónica, la cual va a conllevar que pueda
desarrollar una cirrosis o eventualmente un cáncer hepatocelular. Tenemos la otra importante también causa de cirrosis, que es la enfermedad NASH, o denominada esteatosis hepática no alcohólica, en la cual aquí tiene protagonismo pues la obesidad. La obesidad va a conllevar a que ese exceso de componente graso vaya a acumularse a nivel de las células hepáticas y vaya a llenar cada célula con vacuolas de grasa. Esto va a conllevar a una esteatosis hepática no alcohólica, que va a pasar un proceso leve, moderado, severo, difuso, comprometiendo todo el hígado, y eventualmente un proceso de cirrosis. Entonces, este tipo de enfermedad o de condición, que es la del hígado graso, está incrementándose en estos últimos tiempos, debido lamentablemente a que tenemos ahora un tipo de alimentación con predominio de carbohidratos y por una disminución también de la actividad física. Entonces, hemos visto, y quizás quienes están siempre siguiendo las charlas educativas, podrán ver que la obesidad es un factor de riesgo común para varios cánceres, y no es ajeno en este caso para el cáncer de hígado. Pero ahí también tenemos evidencias que bajar de peso, cualquier forma para bajar de peso, actividad física que favorezca, incluso las formas quirúrgicas para bajar de peso, como son la cirugía bariátrica, ya ha demostrado evidencia de que el bajar de peso ocasiona o disminuye el riesgo de cáncer. No solo de cáncer, también disminuye el riesgo de infartos, de enfermedades cardiovasculares, entre otras. Entonces, es recomendable que no tengamos sobrepeso ni obesidad, que mantengamos un perímetro abdominal dentro del rango de lo normal, porque es sobre todo la grasa abdominal, la grasa visceral, la que tiene mucho mayor riesgo. Entonces, lo importante acá es tomar en cuenta la prevención. ¿Cómo puedo prevenir yo el cáncer de hígado? Primero, disminuir la exposición a los factores de riesgo. Evidentemente, si yo tengo algunos factores que me van a incrementar el riesgo, pues tengo que evitarlos. Uno de ellos es la condición de cirrosis. Y vimos que la principal causa de cirrosis pues es el consumo de alcohol. Entonces yo debo dejar de consumir alcohol, porque la recomendación es esa, dejar de consumirlo. Porque el alcohol es un agente nocivo. La esteatosis hepática, ya vimos que el hígado graso es otro factor que cronifica y que favorece la cirrosis a nivel hepático. Entonces, bajar de peso es la otra recomendación. Virus de la hepatitis B y C. Si yo sé que los virus de la hepatitis C tienen riesgo de cirrosis y cáncer hepático, y sé que tienen como transmisión predominantemente sexual, perinatal y transfusiones sanguíneas, pues debo tomar las precauciones. Tratar de tener una pareja sexual estable, el uso de preservativos, ¿no? Y sobre todo, otras medidas que nos van a favorecer y que a continuación hablaremos. La aflatoxina B1, que les comentaba que era el hongo que se encuentra, sobre el maíz, granos y cereales. Y es un hongo que va a actuar ocasionando daño a nivel hepático. Y que se presta sobre todo en aquellos lugares en donde almacenamos todos estos víveres, pero que son húmedos y cálidos. Entonces, si yo tengo, que eso sucede a veces en la zona de la sierra, ¿no? Que a veces se almacena en zonas un poco calientes, o se trata de calentar esa zona para evitar que algún tipo de riesgo de contaminación, y a veces este hongo es el que predomina en esa zona, ¿no? El tabaquismo de igual forma. El cigarrillo es un factor que está presente en cada uno de los cánceres. Entonces, evidentemente, el dejar de fumar es algo importantísimo. Entonces, la parte de la prevención es disminuir la exposición y los riesgos a estos factores que me van a incrementar la posibilidad de una cirrosis y eventualmente un cáncer, pero también debo entonces aumentar los factores de protección.
y con esto llevo la vacuna contra la hepatitis B. Y evidentemente el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B. Si yo sé que tengo algún factor de riesgo en el cual potencialmente pueda tener una infección por virus hepatitis B, pues debo entonces hacerme una evaluación y hacer un descarte. Si yo llegara a saber que o me diagnostican una infección por virus hepatitis B, lo ideal es buscar el tratamiento con la posibilidad de curación. Y por último, la exposición reducida de la aflatoxina. Como vimos, uno de los puntos importantes acá mencionados fue aumentar los factores de protección y con esto la aplicación de la vacuna contra la hepatitis B, que es uno de los ítems importantes o uno de los bastiones importantes, la vacunación para el Ministerio de Salud. Entonces, si hablamos de las vacunas, es necesario que hablemos un poquito acerca de la vacuna de la hepatitis B. La vacuna de la hepatitis B está conformada por un fragmento del virus de la hepatitis B. Por lo tanto, la aplicación de esta vacuna no me va a producir una infección por virus hepatitis B, pero sí va a generar o va a despertar la respuesta inmunológica de mi cuerpo como para generar los anticuerpos suficientes para evitar un contagio por virus hepatitis B. La vacuna para la hepatitis B se encuentra ya dentro del esquema actual del MINSA, en donde el recién nacido va a recibir una dosis inicial. Eso quiere decir que al momento de nacer, nuestros hijos recibirán 2 vacunas, la BCG, que es para la tuberculosis, y la de la hepatitis B. El siguiente esquema será dado a los 2, 4 y 6 meses. Es decir, debo colocar a mi hijo el virus de la vacuna para la hepatitis B a los 2, 4 y 6 meses de nacido. Y esta vacuna de la hepatitis B está incluida dentro de la pentavalente. Entonces, cuando yo o la enfermera de mi centro de salud me comunica que a mi hijo le toca ya su pentavalente, pues yo ya sé que dentro de la pentavalente está incluida la vacuna para la hepatitis B. Pero, ¿qué sucede si tenemos una madre que fue diagnosticada con hepatitis B mientras se encontraba gestando? Lo que corresponde es colocar el esquema inicial al recién nacido inmediatamente o dentro del lapso de las máximos 12 horas, ¿no? Entonces, esta vacuna tiene la capacidad de poder evitar estas condiciones y que se administra ya dentro del esquema de nuestros hijos. Entonces, es importante que si ya yo tengo este factor de protección que me ofrece el Estado a través del Ministerio de Salud, yo pueda llevar y hacer el cumplimiento del esquema de vacunación de mi hijo. Y de igual forma, si yo estoy disminuyendo uno de los factores de riesgo en mi hijo, yo también debo, de forma consecuente, disminuir mi riesgo para desarrollar esteatosis hepática, cirrosis y eventualmente un cáncer de hígado. Y con esto me refiero a que si yo tengo una cultura etílica de beber con frecuencia, o si yo bebo cada cierto tiempo de forma regular, y si el consumo es en grandes cantidades, por un periodo de más de 10 años, pues yo voy a tener asegurada esa presencia de fibrosis o cicatrización en mi hígado y consecuentemente un cáncer de hígado. Entonces, dejar de consumir alcohol, dejar el cigarrillo, bajar de peso, que ese es uno de los hábitos más difíciles y que se ha visto incrementado en los últimos años, debido muchas veces a que actualmente la alimentación pues es mucho más de tipo occidental, ¿no? A base de carbohidratos, frituras, y obviamente se está perdiendo mucho la actividad física. Hay mucho sedentarismo, incluso desde nuestros niños. La obesidad está empezando desde los niños, cosa que antes no se había visto, ¿no? Entonces vemos ahí un mayor riesgo generacional. Y con esto me refiero a que aquellos jóvenes nacidos a partir de 1985, 1990, tienen mayor riesgo de cáncer por obesidad, a diferencia de los que han sido antes, en los cuales las condiciones eran diferentes. Entonces, los factores de riesgo van cambiando conforme a la generación. Y a la par tratamos en el Ministerio de Salud y en el INEM tratar de enseñarles a ustedes, a la población,
que busquen y tengan todas estas armas para poder disminuir su riesgo. Ahora, eventualmente, parte de la prevención primaria es tratar de evitar que yo tenga estos cambios que me van a llevar a un cáncer. Y con esto la cultura de los hábitos saludables, que vuelvo a recalcar, bajar de peso, no consumir alcohol, no consumir tabaco y actividad física. Pero también debo tener una cultura de prevención secundaria. Y con esto significa que debo realizar mis chequeos de prevención. Porque como les dije, el cáncer, incluso la cirrosis en sus etapas iniciales, no da sintomatología. Y es ahí cuando es conveniente poder intervenir. Entonces, si yo puedo examinarme cada 2 años, acudir a mi centro de salud o de repente al centro de prevención en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, pues tratar de hacerlo. Actualmente ya el Estado tiene protegidas a la gran mayoría de la población con el CIS, entonces no hay excusas, ¿no? Debemos hacernos nuestros chequeos y de esa forma ejercer nuestro derecho a la prevención secundaria. Espero que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes y agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctora Catherine, por la tan importante exposición que el día de hoy nos ha brindado. No sé si alguna de las personas del público quisieran realizar alguna pregunta o consulta, podrían hacerlo a través del chat, ¿no? O levantando la mano para poder darle apertura al micrófono. Hilda Figueroa. A ver, Hilda Figueroa. ¿Puede activar su audio, por favor? Ya, sí, señorita, muy buenas tardes y gracias por la información, ¿no? Es bueno de que se den estos tipos de información porque uno muy poco sabe de esto, ¿no? Yo quería saber, la señorita estaba tocando un punto sobre el control. Nosotros como pacientes, ¿cómo tenemos que ir al médico y decirle? Porque no todos los médicos a veces lamentablemente le dan importancia a eso, ¿no? Sino, a veces uno le pide un control de algo y a veces el médico te contesta, pero si estás bien, a ver, si tienes aquello o alguna cosa, no, entonces estás bien, ¿no? Y a veces tú estás bien en ese momento y de repente, días después de que saliste del consultorio, te pusiste mal o meses después también. Entonces, para que te hagan la prueba necesaria, ¿no? En este caso, en el sentido de la hepatitis. ¿Cómo tiene uno que referirse al médico para que el médico nos pueda hacer una prueba? ¿Y qué tipo de prueba te hacen para saber si tú tienes algún mal en el hígado? Correcto. Lo importante es lo siguiente, como les había comentado, que el médico puede hacer la evaluación integral, y con esto me refiero a antecedentes familiares, antecedentes personales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo evalúo a la paciente y veo que es una paciente obesa, que tiene sobrepeso? Ya ese es un factor de riesgo importante, porque esa paciente probablemente iba a tener un hígado graso, ¿correcto? Entonces, sumamos a eso que tiene de repente la frecuencia de ingesta de alcohol. Si sumamos a eso, sabemos que de repente tiene una conducta sexual que la predispone, porque tiene de repente múltiples parejas sexuales o de repente no usa preservativo y no tiene una pareja estable, y eso conlleva a que pueda tener un riesgo de contagio por hepatitis B, solo y únicamente ahí es que va a requerir algún despistaje o algún examen para detectar infección por hepatitis B. Ojo, no a todas las personas se les hace la prueba para descartar hepatitis B, sino a aquellas personas que tengan riesgo. Y como les había comentado, pues, ¿cuál es la forma de transmisión de la hepatitis B? Transfusiones sanguíneas, transmisión sexual o perinatal, ¿no? Es decir, si yo como mamá tengo de repente que durante la gestación se les hace el despistaje a las madres y se encuentran positivo, pues ese bebé tiene riesgo y se le hará luego los controles una vez nacido. Pero si yo entonces sé que tengo una conducta sexual de riesgo, 1, o 2, recibí alguna transfusión de sangre y luego la persona que me transfundió la sangre me comunica que le dieron positivo y de repente estuvo en el periodo de ventana durante el momento en que
me donó la sangre, pues ahí tengo, en esas dos opciones, el riesgo o la posibilidad de tomarme unos exámenes para despistaje de hepatitis B. Cuidado, entonces no se hace de forma regular. Entonces, la evaluación, como les dije, en el chequeo es una evaluación integral. ¿Sabe qué, doctor? Yo estoy viniendo porque tengo sobrepeso y sé que mi sobrepeso o mi obesidad me da muchos riesgos. El sobrepeso da riesgo de 13 tipos de cáncer. Entonces, yo vengo para una evaluación completa. Y si pues, un médico lamentablemente pues no sabe acerca de esto y le dice, pero no, tú estás bien, necesito que me examine. Y de forma protocolar es necesario que ustedes también se informen. Acá se les informa a partir de qué edad necesitan su mamografía, cada cuánto se hace el Papa Nicolau, hasta qué edad debo tomar el Papa Nicolau, cuándo debo hacerme un examen de heces para detectar lesiones en el colon, etcétera. Entonces, sumado a los antecedentes familiares, sumado a mis hábitos, si yo, por ejemplo, o el médico detecta que tiene un consumo crónico en cantidades considerables de alcohol, pues probablemente le pedirá una ecografía. Si yo de repente tengo un dolor en hipocondrio derecho, una incomodidad permanente, persistente, pues le pedirá una ecografía, corroborando por el examen físico. Si yo al examinar el abdomen palpo un hígado un poco más, de consistencia un poco más incrementada, de unos bordes un poco más endurados, pues pediré una ecografía. Si tengo un paciente con obesidad mórbida, pediré una ecografía. Entonces, ustedes acá están conociendo los factores de riesgo. Si soy obesa, tengo un factor de riesgo. Si tengo una conducta sexual de riesgo, tengo otro factor de riesgo. Si yo consumo alcohol, si yo analizo que mi consumo de alcohol crónico empezó desde muy joven y si yo tengo un consumo persistente cada 15 días, tengo reuniones familiares, etcétera, y se consume una buena cantidad, pues debo hacerme también mi examen. Entonces, esa es la idea de estas charlas, que ustedes tengan el conocimiento para poder conversar y entender lo que el médico les puede estar explicando. Entonces, pero no para tomar, por ejemplo, la decisión, puedo tener hepatitis B, me voy a hacer que me haga un mitosaje. No. El descarte de infección por virus hepatitis B o virus hepatitis C se hace a las personas con factores de riesgo, por ejemplo, como los trabajadores de salud, que estamos expuestos a veces a los líquidos de nuestros pacientes. Un pinchazo de repente con una aguja, con un líquido sanguíneo o un fluido corporal contaminado. Entonces, ese tipo, o si yo tengo una conducta de riesgo sexual, de riesgo, de repente mi pareja la tiene, yo no, y es mi pareja la que de repente me da el riesgo, pues tendré que hacerme el despistaje de todas las enfermedades de transmisión sexual, incluidas la de la virus hepatitis B, ¿me entienden? Entonces, esa es la idea de cuando hablo ahora de los factores de riesgo, que ustedes mismos hagan su evaluación. Si tengo sobrepeso, tengo factor de riesgo. Entonces, no solo se trata de ir al consultorio del doctor, quiero una ecografía o doctor evalúeme, sino también empezar a bajar de peso, corregir la alimentación, disminuir el consumo de carbohidratos, hacer actividad física, ¿correcto? Muchas gracias, doctora Palacios. Había una pregunta que nos mencionaba en el chat, no sé si la podemos responder. Nos dice Diana, dice, si la madre tiene hepatitis B, ¿se puede contagiar a través de la lactancia materna como el VIH? No, es a través de la vía perinatal. El compartir la sangre con nuestro hijo a través de la placenta. Doctora, otra consulta de Lidia Cardoso nos dice, ¿el quiste en el hígado conlleva a cáncer de hígado? ¿A qué se deben los quistes? Nos dice, doctora. No, hay algunos quistes congénitos, a veces no tenemos sintomatología y nos hacen una ecografía y de forma incidental encontraron un pequeño quiste. Ahora también hay quistes por parásitos, un quiste hidratídico, por ejemplo. Es frecuente, por ejemplo, a veces cuando nos comemos un chicharrón y ese chancho no ha pasado un buen proceso de evaluación, por ejemplo, que provenga de un camal en donde haya estado evaluada la calidad del cerdo, pues ahí hay cisticercos. Yo como de repente no está bien cocinada la carne, como adquiero eso y hago un quiste hidratídico. Entonces también hay quistes infecciosos. Pero la ecografía nos va a permitir, al ser la ecografía un examen de ayuda al médico, nos va a permitir ver las características de este quiste, pero no, los quistes no incrementan el riesgo a cáncer. Muchas gracias, doctora Katherine. Nos hace una pregunta que me parece bastante importante. Nos dice Karen
Valderrama. Tengo una pregunta. A mí me indicaron por una ecografía abdominal que tengo hígado graso. Mi duda, ¿cada qué tiempo debo realizarme su chequeo a fin de no llegar a convertirse en cáncer? ¿O qué exámenes se requiere para verificar el estado del hígado? Correcto. El hígado graso, existe, tenemos etapas, ¿no? Leve, moderado y difuso, ¿no? Cuando compromete todo el hígado. Ahora hay que tomar en cuenta que el hígado es uno de los pocos órganos que tiene la capacidad de regeneración, es decir, que tiene la capacidad de curarse. Si yo dejo de beber alcohol, de consumir alcohol, puedo tener la capacidad de esa esteatosis hepática hacerla retroceder. Entonces, obviamente, si yo tengo un hígado graso y no es por consumo de alcohol, no es porque tenga yo una hepatitis B, pero es porque tengo sobrepeso y obesidad, lo primero, antes de pensar en querer controlarme cada 6 meses o cada año, es bajar de peso. No puedo considerar ni siquiera en controlarme en 3 o 6 meses si yo no he dejado los hábitos que están permitiendo que ese hígado se hayan producido, ese hígado graso. Si yo tengo sobrepeso, tengo obesidad, consumo muchos carbohidratos, mi abdomen es muy balonado y no hago actividad física, y hoy día me tomo una ecografía y hoy día me he encontrado un hígado graso moderado, pues por más que yo me haga el control de acá 3 a 6 meses, y no han cambiado esos factores, pues va a seguir igual. Entonces, lo ideal es actuar y dejar o eliminar aquel factor que esté ocasionando el hígado graso. Predominantemente en nosotros las mujeres, pues a veces es la obesidad. En el varón también, sumado a veces al consumo de alcohol. Pero entonces, si queremos nosotros evaluar cómo sigue mi hígado, primero es cambiar eso. Segundo, realizar mis chequeos de prevención cada 2 años, para ver cómo ha habido alguna mejoría o algún cambio a nivel del hígado. Muchas gracias, doctora Palacio. Me parece que hay innumerables consultas que de repente el tiempo nos queda bastante corto para poder resolver las dudas y preguntas que tienen cada uno de ustedes, los participantes. Invito a todos que puedan escribirnos sus preguntas al correo preventivo para poder ser resueltas por la misma doctora Palacios. El correo es prevenir@inen.sld.pe para poder justamente disuadir esas dudas que quedan pendientes. Le agradezco enormemente, doctora Palacios, por el tiempo que se ha dado y poder brindarnos esta capacitación que es bastante importante para todas las personas. Voy a escribir el correo en el chat porque muchas personas nos piden el correo y nos están muchas veces escribiendo. El correo es, como les mencioné, prevenir@inen.sld.pe. Estoy enviando al chat, por favor, para que lo tengan y puedan escribirnos. Les doy el agradecimiento a usted, doctora, de parte del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer, y invito a todas las personas que puedan ingresar. Como todas las semanas, todos los viernes tenemos charlas bastante importantes e interesantes y pueden hacer el acceso con el mismo link del cual el día de hoy ingresaron. Muchas gracias, doctora Palacios, y gracias a todos ustedes por su participación en la actividad educativa. No, a ustedes, gracias.